En la controversia constitucional, como en cualquier proceso judicial, debemos probar los hechos que constituyen los antecedentes del acto o de la norma general impugnada. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales. En este espacio te hablaré acerca de las pruebas en la controversia constitucional. Por lo que hace a las pruebas en la controversia constitucional, debemos tener presente que resultan aplicables los artículos 29 a 36 de la ley reglamentaria y supletoriamente acudiremos a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para una mejor comprensión de este tema, te recomiendo que descargues los archivos adjuntos en los que encontrarás jurisprudencia y material útil para el conocimiento de esta importante etapa procesal. En la fase probatoria se brinda la oportunidad a las partes de que demuestren o desvirtúen los hechos controvertidos, que constituyen los antecedentes de los actos o de las normas impugnadas, con dos condiciones que debemos observar. 1. El medio de convicción ofrecido debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos y particularmente con la inconstitucionalidad del acto o de la norma. Y 2. Es necesario que la prueba sea adecuada para que el juzgador conozca la verdad material de los hechos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual, si bien no está previsto en la ley reglamentaria, sí se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. A diferencia de lo que ocurre en otros procesos, en la controversia constitucional primero debe agotarse la fase postulatoria, en la que el instructor debe conducir el proceso para una adecuada fijación de la litis, es decir, en esta fase se precisan las pretensiones del actor y se fijan las excepciones y defensas de la autoridad demandada. El tercero interesado, si es que lo hay, realizará las manifestaciones que estime convenientes y el Procurador General de la República emitirá la opinión que corresponda en relación con la litis. Transcurridos los plazos para contestar la demanda y en su caso la reconvención o la ampliación a la demanda, el ministro instructor deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. En otras palabras, la fase probatoria inicia con la emisión del acuerdo en el que se fija fecha para la celebración de la audiencia. La fase probatoria la explicaré en 4 apartados: ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de las pruebas. Ofrecimiento de las pruebas. Comencemos con una pregunta que me permitirá hacer una precisión. ¿Cuándo es el momento oportuno para ofrecer pruebas? En un video anterior recomendé que en los escritos de demanda y de contestación se incluya un apartado de ofrecimiento de pruebas, en el que anuncies y, de ser posible, acompañes los medios de convicción que estimes necesarios para demostrar la verdad de los hechos. Esta sugerencia es aplicable a cualquier prueba documental que pretendas exhibir en el juicio. Si está a tu alcance, ofrécela y exhíbela. Esto permitirá que el ministro instructor tenga conocimiento de las pretensiones y de las pruebas con las que demostrarás los hechos controvertidos. El artículo 32 de la ley reglamentaria establece que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto, como ya lo expliqué, la documental, que podrá presentarse con anterioridad. En la audiencia se hará una relación de las pruebas ofrecidas por las partes, específicamente de todas las documentales públicas o privadas que hayan sido ofrecidas por las partes. Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán observar las siguientes formalidades. 1.
deben anunciarse con 10 días de anticipación, es decir, con 10 días antes de la fecha de la audiencia. 2. Deben exhibirse copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. 3. En ningún caso se admitirán más de 3 testigos por cada uno de los hechos. 4. El ministro instructor designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. 5. Cada una de las partes podrá designar también a un perito para que se asocie al nombrado por el ministro instructor o rinda su dictamen por separado. 6. Muy importante, los gastos y honorarios de los peritos serán cubiertos por las partes. La siguiente etapa en este capítulo de pruebas es la relativa a la admisión de las pruebas. Del artículo 31 de la ley reglamentaria se advierte que el ofrecimiento de pruebas tiene como limitante el que guarden relación con la controversia constitucional o que influyan en la sentencia definitiva, pues de lo contrario serán desechadas. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. Como lo señalé al inicio, es muy importante que atiendas al principio de idoneidad del medio probatorio. El ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer y podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. Sin embargo, esta facultad es potestativa. El instructor decidirá en qué casos lo hará sin mayor justificación. Consulta la jurisprudencia que adjunté a este espacio sobre esta importante atribución. Abierta la audiencia, se procederá a recibir por su orden las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. Preparación y desahogo de las pruebas. Admitidas las pruebas documentales, públicas o privadas, se tendrán por exhibidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, al igual que las presunciones y la instrumental de actuaciones que generalmente se ofrecen, y se reservará su valoración para el momento en el que se dicte la sentencia correspondiente. Por lo que hace a la prueba pericial, debe atenderse a lo dispuesto en el Acuerdo General 15/2008, del que se desprende que los gastos y honorarios del perito nombrado por el ministro instructor en una controversia constitucional, por regla general serán pagados por la parte que ofrece la prueba, y en su caso, el costo deberá dividirse en proporción al contenido de las preguntas que cada parte haya presentado cuando se adicione el cuestionario del oferente en forma substancial. Para tal efecto, el perito exhibirá la planilla que contenga sus gastos y honorarios y la proporción que deberá cubrir cada una de las partes, quienes deberán exhibir los billetes de depósito respectivos expedidos por Bansefi en los términos y plazos que establezca el propio instructor. Por lo que hace a la prueba testimonial, solo podrán ofrecerse 3 testigos por cada hecho controvertido y deberán exhibirse los interrogatorios, los cuales, previa calificación del ministro instructor, serán dados a conocer a la contraparte para que esté en condiciones de formular repreguntas. La prueba se desahogará observando las formalidades que para tal efecto establece el Código Federal de Procedimientos Civiles en la fecha que señala el instructor en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo ocurre con la inspección ocular. Se señalará día y hora para su desahogo y deberán observarse las formalidades establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia, se procederá a recibir por su orden las pruebas y los alegatos por escrito
de las partes. Y posteriormente se cerrará la instrucción. Inmediatamente el expediente será enviado a la ponencia del ministro instructor para efecto de que se prepare el proyecto de sentencia. Estas son las etapas de la fase probatoria en la controversia constitucional. Envíame tus comentarios y preguntas a través de mis redes sociales o del correo electrónico. Y te invito a que visites mi página de internet y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.